¿Cómo hacer uso de la fe para que usted pueda ver su vida siendo bendecida? Cuando me refiero a la fe, no me refiero a una fe natural, pero a la fe sobrenatural para traer a la existencia aquello que no existe. Por ejemplo, si usted ahora de repente necesita de sanidad, necesita de liberación, la palabra de Dios contiene un sinfín de promesas en favor de la sanidad, en favor de la liberación. Solo que a veces muchas personas no saben cómo hacer uso de la fe. Y la palabra de Dios, ella no solamente son promesas vacías, mas también ella es la propia guía que debemos seguir para nosotros ver esas promesas tornándose en realidad. Por eso yo quiero compartir con ustedes aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 11, a partir del versículo 12, nos habla acerca de la maldición de la higuera estéril que Jesús maldijo y cómo podemos de un modo práctico, digamos, atraer esta enseñanza a nuestra vida para bendecir nuestras vidas, a pesar de que tiene su trasfondo histórico y su, por ejemplo, el por qué que Jesús maldijo esa higuera. Pero yo quiero que usted me acompañe a partir del verso 12. Nos dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Observe lo que la escritura nos está mostrando aquí, que en el día siguiente, al salir Jesús de Betania, él tuvo hambre. Esto nos enseña, nos dice que nuestro Señor Jesús, a pesar de él haber venido en carne y hueso a este mundo, él también era hombre, 100% Dios y 100% hombre. Por eso él tuvo hambre, él tuvo una necesidad. Y dice aquí, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Vea cómo el hambre llevó a nuestro Señor Jesús a buscar un sustento, un alimento, el fruto de aquella higuera. Y dice aquí, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, observe aquí lo que la palabra de Dios nos detalla, porque aquí entra la fe sobrenatural. ¿Cómo debemos hacer uso de la fe sobrenatural para ver las promesas de Dios en nuestras vidas? Dice aquí, entonces Jesús nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, habló con la higuera, dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Todo lo que la escritura nos enseña y viene con una enseñanza hacia los discípulos de nuestro Señor Jesús. No solamente en aquel entonces, mas en los días de hoy. La palabra de Dios nos está aclarando aquí que Jesús habló con la higuera. Piense conmigo, porque cualquier persona que ve a otra hablando con un árbol, con una higuera, lo primero que se le viene a la mente es decir, esa persona está quedando loca, porque una higuera, un árbol, no tiene oídos, humanamente hablando. Pero para la fe torna posible, recuerde esto, los imposibles. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y nuestro Señor Jesús lo que estaba haciendo aquí era maldiciendo aquella higuera. Y la palabra de Dios dice que entonces, pasando por la mañana, en el verso 20, si nos brincamos, dice aquí, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Oiga esto, tened fe en Dios. Esto fue lo que el Señor Jesús dijo para Pedro, porque Pedro obviamente se maravilló, se asombró
al día siguiente, al ver la higuera que se había secado. Recordemos que cuando Jesús habló con la higuera, los discípulos lo habían escuchado y Jesús lo hizo con esa intención para poder después decir: tened fe en Dios, porque de cierto, ve aquí las siguientes palabras en el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí está el secreto de la fe sobrenatural. Hay quienes simplemente oran a Dios, mas oran dudando, oran no creyendo que realmente Dios pueda hacer aquel milagro. O a veces creen, pero no creen que Dios lo vaya a hacer en su vida. Creen que Dios puede todo, mas simplemente no creen que es del agrado de Dios responder a las oraciones. Pero Jesús mismo nos está enseñando aquí que todas las veces que orásemos creyendo, inclusive diciendo al monte, échate al mar, se echaría si nosotros no dudáramos. Y ese es el tipo de fe que debemos utilizar. Nosotros, hay momentos que nuestro Dios, Él espera que hagamos como Él hizo con la higuera, que vengamos a maldecir, mandar secar la enfermedad, mandar secar esa maldición de herencia que de repente viene asolando su familia, su descendencia, sus parientes, en fin. Usted debe hacer uso de la fe. Aunque parezca locura ante los hombres, crea que si usted lo pide con fe, irá a acontecer, porque nuestro Dios no miente. Dice aquí, una vez más, lo vuelvo a leer: por tanto os digo, en el verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Por eso debemos ser personas de oración.